El protocolo de los sabios de Sion es un documento infame que ha sido objeto de numerosos debates, investigaciones y condenas por su contenido antisemita y su uso como herramienta de propaganda. ¿Qué contiene este documento que despierta tanta inquietud? Veamos. Buenas noches y bienvenidos al episodio 162 de tu programa Cruda Realidad. Un documento que ha sido objeto de un estudio para historiadores y sociólogos que buscan entender el motivo nefasto de las falsificaciones y cómo éstas pueden influir en la sociedad y qué efectos tiene la propaganda de odio en el tejido social. Supuestamente, este documento describe un plan secreto de una organización judía para controlar el mundo, pero en realidad ha sido desmentido por múltiples ocasiones al no haberse comprobado que ni siquiera las personas existen. Entonces, ¿destinada solamente a incitar el odio hacia un pueblo judío? Bueno, este informe quiero agradecer a nuestra seguidora Silvia González, quien propuso este tema y envió un informe muy detallado, el cual tenemos gracias a eso este programa, porque si no, no lo habríamos puesto. Pero ahora veremos la historia, el contenido y el impacto de este documento en diferentes contextos históricos. Vamos primero al origen y contexto histórico. Los protocolos fueron publicados por primera vez en Rusia en un periódico de San Petersburgo, probablemente inspirado por la novela Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Para 1905 aparece el primer autor, un libro del escritor ruso Sergei Nilus, quien afirmaba que estos no era algo ficticio, sino eran actas de una reunión secreta de líderes judíos con el propósito de establecer un dominio mundial. Aunque las fuentes originales de este documento son confusas, se ha demostrado que gran parte de los textos son plagios o adaptaciones de obras satíricas. No se ve. Perdón. Ya, ahora se ve, ya. Como el diálogo ficticio, el abogado Maurice Joly, quien en 1864 escribió Diálogo en el infierno sobre Maquiavelo y Montesquieu, que ya lo dijimos anteriormente, y que describió este diálogo como una crítica al régimen de Napoleón III en Francia y que no tiene ninguna relación con el complot judío que supuestamente trata este protocolo. Veamos el primer video para entrar en contexto. Nunca antes en la historia un documento había causado tanto daño a una población. Se trata de un libro impregnado de odio. Se trata de los protocolos de los sabios de Sion. Los protocolos de los sabios de Sion es un libro publicado en Rusia en 1903 y al abrir sus páginas podría parecerle a cualquier lector que se encuentra frente a algo sumamente revelador, pues se trata de 24 discursos que se le atribuyen a un grupo de judíos reunidos en Suiza en 1897. Aquellos discursos dejan ver las claras intenciones de los judíos por conspirar y controlar el mundo, hacer caer a la civilización de entonces y levantar sobre ella un imperio judío, único y poderoso. Parte del texto adjudica a los judíos las palabras siguientes: pronto comenzaremos a establecer enormes monopolios, acumulaciones colosales de riqueza de las que dependerán incluso las mayores fortunas de las personas no judías. El libro daba algunos nombres de personas que en efecto existían, como Teodoro Herzl, el fundador del sionismo político. Ante tantas pruebas, ¿quién podría desconfiar de la autenticidad del texto? La trama cautivaba a cualquiera. Sin embargo, todo era un engaño,
pues aquellos discursos no eran más que un plagio que combinaban textos de libros publicadas décadas atrás. Aunque los protocolos se publicaron en 1903, el antisemitismo no era una novedad. Durante más de 1000 años, los judíos ya habían sufrido masacres, persecuciones y expulsiones en diferentes regiones del continente europeo. Pero en esta ocasión, parecía haber algo nuevo. Se presentaba la justificación para tantos siglos de odio para el pueblo judío, pues toda la población rusa tenía en sus manos la supuesta conspiración secreta judía, de la que tanto se había hablado. Dicho de otro modo, la novedad de los protocolos es que no eran un texto antisemita más, sino más bien la prueba fehaciente de que el pueblo judío conspiraba en contra del mundo entero, y por lo tanto, eran merecedores de ese odio continuo y perpetuo. Hola Silvia, ¿cómo estás? Por favor, si quieres puedes abrir el micro, voy a ir describiendo más o menos tu informe, yo te agradezco por eso, porque si no, no tendríamos este programa. Sigo entonces. Contenido del documento. Los protocolos constan de 24 capítulos, denominados cada uno protocolos, valga la redundancia, que pretenden describir un supuesto plan maestro para dominar todos los aspectos de la sociedad humana, desde la economía, la política y los medios de comunicación, cosa que pasa ahora. En fin, algunas tácticas mencionadas incluyen la manipulación de los sistemas financieros, la infiltración en los gobiernos y el control de la opinión pública mediante los medios de comunicación. Estas narrativas, así como la construcción de un supuesto nuevo orden mundial, es un concepto que más tarde ha sido reinterpretado en otros contextos. Desde su publicación ha existido numerosas investigaciones que han demostrado que los protocolos son una mera falsificación. Ya en 1921 el London Times reveló que gran parte del contenido había sido copiado de la obra de Maurice Joly. Esta revelación fue seguida por otros estudios en Francia y en Estados Unidos que corroboraron esta falsificación y concluyeron la misma conclusión. La Liga de las Naciones y varios gobiernos condenaron el documento como propaganda antisemita y el origen fue atribuido a Ojakara, de la policía secreta de Rusia zarista, que supuestamente utilizó el texto para desviar la atención pública de los problemas internos y crear un chivo expiatorio en la comunidad judía. A pesar de que las pruebas se ha demostrado que es un fraude, los protocolos han sido utilizados ampliamente para fomentar el antisemitismo. Los nazis, por ejemplo, difundieron el texto como parte de su propaganda en muchos países, incluyendo Estados Unidos. El documento fue popularizado en los círculos ultranacionalistas y racistas del Tercer Reich, pero también a lo largo del siglo XX y en la actualidad, grupos antisemitas y conspiracionistas han continuado utilizando el texto como prueba de que el mundo es gobernado por conspiraciones judías, ignorando las pruebas históricas que demuestran su falsedad. Veamos el segundo documento, que es mucho más concluyente. Los protocolos de los sabios de Sion es un ensayo antisemita conocido por su infamia que constituye una de las fuentes básicas a la falsa percepción del gran poder de los judíos en el mundo. Los protocolos incluyen textos falsos basados en materiales conspiradores antijudíos que existían en Europa. Fueron publicados por primera vez en 1903 por la policía secreta del zar en Rusia. Ellos describen a líderes judíos que se reúnen en un cementerio en Praga y planifican, por así decirlo, cómo conquistar el mundo, a través del control de los bancos, los medios de comunicación globales y más. Aunque se demostró en una etapa temprana que se trataba de documentos falsificados, fueron traducidos y distribuidos rápidamente por todo el mundo, primero en Europa y luego en los Estados Unidos, en el mundo árabe e incluso en Japón. Entre 1922 y 1933 los protocolos se imprimieron en Alemania, en no menos de 23 ediciones diferentes, y luego tuvieron una gran influencia en el partido nazi.
El mensaje que surge de los protocolos encajaba bien con una de las concepciones básicas del antisemitismo nazi, según la cual los judíos no son solamente racial y culturalmente inferiores, físicamente feos y discapacitados mentales, sino que también poseen mucho poder, fortaleza y son parte de una conexión judía mundial que controla los medios de comunicación y las bolsas de valores, que lidera revoluciones comunistas e incluso es responsable de guerras. Liderar una guerra total contra los judíos era para ellos la única forma de evitar su conquista definitiva del mundo. Esta fue una de las principales razones por la cual la persecución a los judíos en toda Europa durante el Holocausto fue total. Incluso después del Holocausto, los protocolos continuaron siendo difundidos en todo el mundo y hoy tienen influencia en diferentes círculos extremistas, en lo relacionado al estereotipo antisemita sobre el gran poder de los judíos. Los protocolos de los sabios de Sion es considerado uno de los textos antisemitas más perniciosos de la historia moderna. Ha sido responsable de alimentar el odio y la discriminación contra la comunidad judía, contribuyendo a un entorno de intolerancia que ha tenido consecuencias trágicas, incluyendo la propagación de estereotipos y la violencia. Es más, está a decir lo que está pasando ahora. Actualmente el documento sigue circulando en ciertos círculos a través de internet y otras plataformas, manteniéndose como una teoría conspirativa pese a la evidencia de que lo desacredita. Podemos concluir que los protocolos de los sabios de Sion es una falsificación histórica y una herramienta de propaganda diseñada para instigar el odio antisemita. Su contenido, ya desacreditado repetidamente por investigaciones históricas y periodistas, hace un daño e hizo un daño que ha causado la muerte de millones de judíos. Es incalculable el daño que ha hecho este documento. Los estudios sobre los protocolos sirven hoy como advertencia de los peligros de la desinformación ahora en esta era que tenemos, el odio que puede generar esta organización y las teorías de conspiración, y especialmente en contextos de tensión social y política como la vivimos. Lo más irónico del tema es que hoy existen estos grupos poderosos que no son judíos, que dominan el mundo basado en este libro. O sea, no solamente ha servido de odio, sino también ha servido de guía para estos poderosos. Y ahí lo dejo. No sé si quieres agregar algo, Silvia, por favor. Así es, Yuri, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bueno, sí, con referencia al tema del protocolo, bueno, este libro fue prohibido en muchos países. Claro, sí. Entiendo. Fue prohibido. Sí, muy fuera de eso también, hay una gran parte de la parte donde el protocolo habla sobre la dominación bajo el tema del sistema financiero y, y la casualidad es que actualmente los judíos gobiernan ese punto, ¿no? Todo el tema financiero ahorita les pertenece a los judíos. Gran parte de los bancos mundiales y otros negocios o otras empresas son judías, ¿no? Entonces, eh, en ese tiempo, en el tiempo de los nazis, se dio a entender, yo creo que siempre cualquier texto o cualquier historia deja un poco de repente de realidad, ¿no? O de repente hay un poco de realidad en ese texto, ¿no? De repente en algún momento sí, de repente hubo alguien, porque ahorita dicen de que em, este texto fue una copia de un libro de Maquiavelo, ¿no? Pero lo que pasa es de que todavía no se sabe quién es realmente el verdadero autor del libro. Entonces, sí, o sea, permanece en la incógnita
pero el libro está ahí y actualmente está a manos de cualquiera, porque cualquiera lo puede descargar inclusive. Entonces, yo creo que este libro tiene algo de verdad, porque ahorita el sistema financiero es gobernado por los judíos, ¿no? Ustedes ya saben, los Rothschild, los Rockefeller, ex- exacto. Entonces, muy fuera de eso, los medios también es otra estructura o otro sistema que también está gobernado por otros grandes empresarios. Entonces, Ahora se hablan de familias, ¿no? Familias poderosas exacto, que son no necesariamente judías, ¿no? O sea, tenemos el caso, los Rockefeller son americanos, o sea, con financiamiento inicial inglés. Entonces, tú te así puedes seguir tú la línea. Los Rothschild sí tienen una parte judía, sí, pero también ahí está la parte de la, diríamos, de la élite inglesa, ¿no? Entonces, no se puede atribuir a todo a los judíos, porque exacto, en los mismos protocolos hay una intrascendencia, ¿no? O sea, porque dicen son feos, brutos, como subhumanos, entonces como un subhumano para ellos puede dominar el mundo si no tiene cerebro, según ellos, ¿no? Hay una contradicción, en fin. Es muy ujú, controversial y yo estoy, por si acaso, en contra de todo lo que sea una proclamación de odio, porque es lo peor que pueda pasar. Estamos viendo ahorita una guerra entre Israel y Pakistán, perdón, y Irak, y lo estamos Irán, viendo. O sea, no es un tema de... Pareciera absurdo que en el 2024 haya gente matándose, o sea, increíble. Y ojo, que exacto, Israel tiene poderío nuclear. ¿Qué pasaría si se molestan, le meten una pepa, como dicen, y Rusia reacciona y la acabó? En un segundo se queda destruida la humanidad. O sea, no estamos así lejos de eso. Todo por odio. Todo porque no, que eres un judío y esta no. Es bien complejo. Es bien complejo. Yo quiero dejar exacto. no sé si alguien de la audiencia quiere hacer alguna una contribución. Adelante. Si no es Buenas así, noches. sí, adelante, Ricardo, adelante. Sí, bueno, acerca de la comunidad judía que está alrededor de todo el mundo, muchas veces hubieron o hay muchos gobiernos o grupos que le tienen un cierto miedo, no respeto, sino un cierto miedo de eso, ¿no? Y el mismo miedo hace que actúen así. Los nazis tenían la tesis, o mejor dicho, Hitler al publicar el libro Mein Kampf, Mi lucha, ahí desbordaba por completo todo ese odio racista contra los judíos, que, que decían que eran los que conspiraban contra Alemania, por lo cual estaban así en ese momento, ¿no? O sea, no era culpa de la Primera Guerra Mundial, no, era culpa de los judíos. Un chivo expiatorio, pues. Lo mismo que Sí, hizo el zarismo para evitar que la gente se moría de hambre y que ya venía la ahora, revolución. una anécdota que tal vez no sé qué tan conveniente comentarlo, contarla. En Lima o en Perú la comunidad judía no es tan grande. En Argentina sí. Sí. Por eso vimos un video con una mujer que obviamente tenía un acento argentino. Yo hace muchos años, yo trabajaba en una cabina de internet donde regularmente iba un señor ya de edad que era actor o era parte de un grupo de teatro. Y justo esa tarde el internet se puso lento. ¿Ya? Entonces él obviamente quería navegar y se le ponía lento. Entonces él me preguntó, ¿y ustedes con quién le provee el servicio de internet? Bueno, no me lo preguntó con esos términos, ¿no? ¿Quién les da internet, no? Entonces dije en esa época, nos da AT&T.
Y entonces él me dijo, seguro que son de judíos. No, ese. ¿Ya? Ya. Y ese señor era argentino, ¿ya? Eh, seguro que no es, por eso digo, en Lima tal vez la comunidad judía no es tan grande, pero en Argentina sí, ¿no? Inclusive hasta hay películas donde uno dice, ¿cómo ubicas a alguien? ¿Cómo se llama? Anda al templo donde él va y ahí lo ubicas, Bueno, ¿sí? Ricardo, yo te cuento una anécdota peor. Sí. Yo estudiaba electrónica en el centro de Lima y en ese tiempo vivía en Pololí, tú me conociste ahí. Mm. Y cuando tomaba mi micro tenía la mala suerte de que había no uno ni dos, creo que hasta 5 personas que estaban en el micro, no juntas, a veces uno, una vez vi a dos nada más, y pasaban yo acostumbraba sentarme en la última fila del micro para poder bajar por la escalera de atrás, ¿no? Y había unos tipos que este se paraban a una esquina cuando el carro paraba y daba la vuelta, abrían la ventanilla del costado de la escalera y ¡pac! Escupían. Entonces, una vez, bueno, dije, habrá tenido flema el señor. A la segunda vez, en la misma esquina, otro señor diferente, más o menos de unos 40 años, hace lo mismo. ¡Pam! Che, qué raro. Estoy hablando de Lima, Lima de la década de los 90. Un día dos, y los dos, uno escupió y después el otro escupió. Entonces ya en una de las, porque yo sé, 9 meses creo que estuve en esa clase, en una ya un pata que escupió se sentó al costado mío y ya no aguanté la curiosidad y le dije, compadre, ¿por qué escupes ahí? Que no conoces a fulanito de tal, me dijo un nombre, es un maldito judío. Así me dijo. Yo no sabía qué decirle. Y, y- y hay que escupirle cuando pasa por la casa para que no te vengan sus desgracias. Así me dijo. Yo me quedé helado y ahí terminó la anécdota, pero la traigo a colación ahora porque mucha gente tiene esa idea que el judío Sí, hay que no sé si tú te escupirlo. acuerdas, disculpa no sé si tú te acuerdas como en la segunda mitad de los 80, bueno, hay una sinagoga judía que está o estaba en la Avenida Brasil con Bolívar. Hay una sinagoga judía bien grande y en la segunda mitad de los 80, Sendero ahí les meten una bomba. Ahora, ¿qué tanto pintan ahí? Pero Sendero le metió una bomba y de ahí ya comenzaron, remodelaron o cambiaron la fachada, recuerdo. Inclusive uno está ahí parado o estaba, no sé si todavía continúa, o está ahí están las letras en hebreo y todo demás, por eso, y ahí yo me di cuenta de que era una sinagoga justo porque en las noticias salieron de que les habían puesto una bomba, así. Bueno, sí existe mucho odio, ¿no? Y bueno, no sé. Ahí lo dejo, mano. Ahí lo dejo. Eh, Creo que Ahí este, quería, este episodio, quería sí, opinar también al Yuri. sí, Quería mencionar que en realidad, independiente de que sean judíos o sean árabes o sean estadounidenses, todo, siempre han habido conspiraciones para controlar el mundo. O sea, de hecho, tú le así puedes es, atribuir a uno o a otro. Yo así me es. acuerdo que cayó en mis manos el libro del poder secreto de los Bush. Y los Bush, el abuelo Bush, o sea, el papá del que fue el primer presidente, él era una persona que negociaba con el tema de guerra y le proveía inclusive armas a los alemanes antes de que Estados Unidos entre a la guerra. Pero cuando entró Estados Unidos, ya ellos estaban prohibidos de poder venderle al enemigo. Entonces es ahí donde se cuenta pues que se crea todo el tema del imperio de Suiza, ¿no? Entonces todo ya se hacía a través de Suiza y pusieron una empresa en Suiza y al final se dice de que ellos vendían armas a los alemanes y a los aliados.
La otra conexión que se habla también es de que ellos tenían la compañía que le veía todo el tema de inversiones era la Carlyle, una empresa financiera que hacía inversiones en Medio Oriente y que casualmente era la misma empresa de inversiones que veía todos los intereses de la familia Bin Laden, porque la familia Bin Laden no era pues que era un terrorista, era una compañía, Era era una una empresa, sí. familia muy influyente Y en el mundo de la fabricaba armas, sí. construcción. No, en la construcción estaba. Comerciaba. También era la Estaba en el construcción. tema de la construcción. Entonces, ahí dice que el 11 de septiembre, ahí vienen las especulaciones de que fue un negociado. Destruyen para que la otra empresa construya. Entonces, eso es un poco lo que le atribuyen. O sea, el tema, independiente que sean judíos, independiente que sean árabes, porque hay de todo. Lo que tienen los judíos, y yo he trabajado con judíos, es una disciplina, un orden y una cultura de trabajo en equipo, de apoyo entre ellos. O sea, en realidad tiene las características de lo que tiene pues un conglomerado como el Silicon Valley o algunos negocios de En inversión. Lo que Gamarra sí, están los judíos. O sea, en fin. claro, o sea, por Sí. eso, o sea, yo conozco muchos también judíos de esa época que yo estaba haciendo trabajo con ellos, que estaban en el mundo de las confecciones, luego se movieron a otros mundos de tecnología, eran judíos y judíos. Pero Vamos a dejar este la episodio historia del aquí. poder estaba así. Claro, la historia de poder, la patria no tiene nación, el dinero no tiene nación, así que no se puede atribuir a uno a otro. Lo que sí yo puedo también decir que los judíos, como tú dices, Alberto, tienen una disciplina para ahorrar, para planear y sobre todo para trabajar en equipo. Y quizás eso hace que la gente que no Ahora, es mira, organizada... y Pero en también, Chile, Sí, adelante, adelante. adelante, Dick. pero, pero también yo pienso que el ser humano tiene el lado bueno y el lado malo dentro de su corazón, ¿no? Y muchas veces en cuestión de dinero, de poder, todo lo que gana es la soberbia, ¿no? Es querer ser más que el otro. Entonces ahí está el problema y ese es el gran problema que vivimos ahorita en todo el mundo, ¿no? Así es. Exacto, sí, Yo, ¿para qué estás haciendo el dinero? ¿Para qué estás haciendo el poder? ¿Para ti o también quieres compartirlo? Eso yo creo que es un principio es un tema, ¿no? fundamental. Si no tienes nada para los demás, como dicen, no sirves para vivir. Es En que fin, también hay como, no sé si definirlo como concepto, pero a lo largo de toda la historia, cuando eh, un grupo, una comunidad siempre tiene un poder económico, siempre debe ser atacado por otro. Por siempre ejemplo, atacan los otros, ¿no? el rey de Francia le debía un montón de dinero a los templarios. ¿Qué hizo? Los acusó a todos de algo y arrasaron con todos los templarios en Europa. Y los templarios eran una fuerza no solamente militar, sino económica muy fuerte en toda Europa y parte del Asia. Entonces siempre debe haber un, Él un envidia. ataque hacia un grupo y sobre todo si es un grupo cerrado. La comunidad judía es un grupo cerrado porque solamente se casan entre judíos. Eh, entonces, para ellos también es como una comunidad cerrada, una comunidad donde ya se presta para la especulación de qué hacen, qué harán, o cómo así logran tener tanto dinero, ¿no? Cuando realmente tiene disciplina, Eh, tiene una metodología de Están trabajo, tienen manipulando, una están forma, controlando. y claro, cuando esta comunidad o muchas personas tienen una forma de pensar para lograr el objetivo económico, ¿no? Bueno, vamos a dejar este tema aquí porque no me gusta ninguna cosa que genere odio. Ah, claro. Ah,